Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Mucha atención porque habrá cambios drásticos en el pico y placa en Bogotá a partir del 10 de enero. La restricción ya no se aplicará por placas pares e impares, sino por números consecutivos. Los días impares no podrán transitar las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta medida, además, rotará cada 4 meses. El pico y placa se mantiene todo el día, de 6 a 9 de la noche, y se elimina la excepción de pico y placa cuando se comparte el carro. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 34 miembros del Congreso estadounidense le enviaron una carta al gobierno Biden en la que le piden respaldar las nuevas propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la misiva, liderada por los demócratas James McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez, ofrecen su respaldo a la estrategia de paz total del gobierno Petro, al igual que la aproximación más holística en la ultra lucha contra el narcotráfico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los bomberos lograron controlar el incendio en los tanques de combustible de la zona portuaria de Barranquilla. La conflagración duró más de 58 horas. Las autoridades correspondientes investigan las causas. Las llamas consumieron 54.000 galones de gasolina. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Supertormenta paraliza a Estados Unidos. La nieve y la lluvia bloquean más de 8.000 vuelos. Hay más de 100 millones de personas afectadas por la supertormenta. Las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. Estalla violencia en París luego de un tiroteo en un barrio kurdo que dejó 3 muertos. El atacante está detenido. Congreso de Estados Unidos dice que Trump es el único responsable de la toma violenta al Capitolio y del intento de desestabilización. Rusia advierte que hay alto riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos. Estados Unidos elimina inmunidad diplomática de Alex Saab y lo juzgará por lavado de activos. Madres de la Plaza de Mayo hallan otro nieto robado por la dictadura argentina en los 70. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La supertormenta que azota a Estados Unidos ha obligado a la cancelación y reprogramación de al menos 8.000 vuelos en todo el país y ha puesto a más de 100 millones de personas bajo alerta climática por temperaturas de 40 grados bajo cero. La gran tormenta invernal Elliott, un fenómeno natural que ha trastornado los planes de viaje para las fiestas navideñas en Estados Unidos, con una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso, ha obligado a cancelar más de 5.000 vuelos en el país. Varios estados declararon el estado de emergencia, entre ellos Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte. Se estima que la ola de frío llegue hasta el sur de Texas. Los meteorólogos prevén que se desarrolle un ciclón bomba que ocurre cuando la presión atmosférica desciende muy rápidamente durante una tormenta intensa. El presidente estadounidense Joe Biden instó a los ciudadanos a prestar atención a las advertencias de tormentas de invierno. Please take this storm extremely seriously. And I don't know whether your boss will let you, but if you all have travel plans, leave now. El aire frío y la tormenta están afectando a casi todos los estados. Más de 110 millones de personas de costa a costa estaban bajo alertas de clima invernal por nieve o condiciones heladas. Y más de 150 millones de personas están bajo alertas de sensación térmica desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México y desde el estado de Washington hasta Florida con temperaturas bajo cero. Fuertes disturbios estallaron en París luego de que un hombre protagonizó un tiroteo en un barrio kurdo que dejó 3 muertos. Luego de un tiroteo que tuvo lugar este mediodía en el distrito 10 de París, en el barrio parisino Rue d'Anjou, que dejó 3 personas muertas y 3 heridas, la comunidad kurda salió a las calles a manifestarse en señal de repudio por el hecho.
Las protestas rápidamente escalaron y terminó con contenedores de basura incendiados, lanzando proyectiles y un importante operativo de las fuerzas de seguridad para controlar la situación. Las autoridades manifestaron que el atacante de 69 años, con antecedentes por actos racistas, resultó herido y fue detenido. Tras los incidentes, la policía acordonó el área, que comprende una calle muy concurrida por sus tiendas y restaurantes cercanos a la estación de tren Gare de l'Est, en medio de un gran aumento de la actividad por el fin de semana de Navidad. El comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado en Estados Unidos publicó su informe final, concluyendo que Donald Trump fue el principal responsable. Asegura que ninguno de los acontecimientos de ese día habría ocurrido sin él. La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, publicó su informe final, una visión completa de los hallazgos del panel bipartidista sobre cómo el expresidente Donald Trump y sus aliados intentaron anular las elecciones presidenciales de 2020 y recomendó prohibir que el exmandatario vuelva a ocupar algún cargo. El informe de más de 800 páginas que recogen los resultados de su indagatoria de 18 meses señala a Trump como el principal responsable de los intentos ilegales de revertir el resultado de las elecciones mediante infundios sobre fraude electoral e incitar a sus partidarios a la violencia. El texto señala puntualmente que la causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron, y que ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él. La insurrección amenazó gravemente la democracia y puso en riesgo la vida de los legisladores estadounidenses, concluyó el panel. También lo acusan directamente de reclutar a decenas de miles de partidarios, muchos de ellos armados y furiosos, para que marcharan hacia el Capitolio y lucharan a muerte en su favor. Cabe resaltar que las recomendaciones del comité no son vinculantes y es el Departamento de Justicia, que ya lleva a cabo su propia investigación, el que tiene potestad para imputar a Trump. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que Washington está llevando a cabo una guerra por poderes contra Rusia y que el riesgo de un enfrentamiento entre ambos países es alto. Antonov, durante una entrevista con el medio de comunicación estatal ruso TASS, recordó que una guerra por poderes significa una guerra de agentes, una ofensiva por delegación. En realidad, esto es lo que están haciendo los estadounidenses en territorio ucraniano. Además, afirmó que el diálogo entre Moscú y Washington se encuentra actualmente en un estado glacial. La inflación en Estados Unidos se desaceleró en noviembre, se ubicó en el 5,5%. La inflación de Estados Unidos se desaceleró en noviembre para ubicarse el índice PCE en 5,5% anual contra el 6,1% en octubre, según el Departamento de Comercio. De acuerdo con este reporte, en un mes la subida de los precios fue de apenas 0,1% frente a 0,4% en octubre. Esto se debe en gran medida a las acciones tomadas por la Fed para desacelerar la economía de ese país y de paso frenar la inflación. Sin embargo, estos cambios en la política monetaria también desalentaron el consumo, que solo creció 0,1% contra el 0,9% en octubre. Los pedidos de bienes duraderos como coches o aparatos electrónicos cayeron 2,1% en noviembre tras varios meses de alzas. La justicia de Estados Unidos determinó que Alex Saab no tiene inmunidad diplomática y confirmó que irá a juicio por lavado de dinero. El documento de la justicia estadounidense determinó que el cuestionado ciudadano colombiano no tiene inmunidad diplomática y que seguirá siendo procesado por ocultar los dineros del gobierno venezolano. El contratista favorito del chavismo, como ha sido denominado Saab, cumplió un año tras las rejas en suelo estadounidense.
Arizona retirará un muro improvisado hecho con contenedores de carga en la frontera con México con el fin de zanjar una demanda y una disputa política con el gobierno de Estados Unidos por la invasión de tierras federales. Las dos partes resolvieron el problema 2 semanas antes de que Katie Hobbs, una demócrata que se opone a la construcción, asuma el cargo de gobernadora. El trabajo de poner hasta 3,000 contenedores tuvo un costo de $95 millones y estaba completado en un tercio. Chile declaró el estado de catástrofe por un incendio que dejó al menos 2 muertos y afectó a más de 400 viviendas en Viña del Mar. Hasta el momento, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior ordenó evacuar áreas de riesgo en cerros de Viña del Mar, ciudad que alberga algunos de los campamentos de vivienda informal más grandes del país en la zona afectada. De acuerdo a estimaciones de la Corporación Nacional Forestal, al menos 110 hectáreas han sido consumidas por las llamas. En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que fue hallado el nieto 131, secuestrado por la dictadura argentina, hijo de una pareja de militantes políticos secuestrados en 1977 y desde entonces desaparecidos. Según la presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, el hombre aceptó realizarse el estudio de ADN. Esta organización aún está buscando a otros 300 hombres y mujeres cuyas edades rondan los 45 años. Que viven con identidad falseada. El gobierno de Irán apura los trámites judiciales y podría ejecutar al menos a 43 personas en la próxima semana por participar en protestas. Las autoridades iraníes ya han ejecutado al menos a 2 personas en relación con las protestas, una de las cuales fue ahorcada públicamente. Entre los sentenciados se encuentra el futbolista Amir Nasr Asad. 8 personas muertas y 45 más heridas han dejado en Japón las fuertes nevadas que azotan el país. Los meteorólogos informaron que las nevadas se están intensificando en una amplia zona, especialmente a lo largo de la costa del mar de Japón. Además, advirtieron que el viento está aumentando. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a abastecerse de alimentos básicos con anticipación y a no salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, pagó una fianza de $250 millones y gozará de libertad condicional en California mientras espera el juicio. Durante su arresto domiciliario, este hombre llevará un sistema de localización para controlar su ubicación. Además, se le retirará el pasaporte y recibirá tratamiento psicológico y terapia contra el abuso de drogas. El asesino francés Charles Sobhraj, conocido como La Serpiente, quien cometió una serie de homicidios en Asia en los años 70 del siglo pasado, fue liberado de la cárcel de Nepal donde se encontraba. Sobhraj, de 78 años y cuyos crímenes inspiraron la serie de Netflix La Serpiente, fue trasladado hacia los servicios de inmigración para ser expulsado hacia Francia, luego de estar preso desde 2003 por el asesinato de 2 turistas estadounidenses. En Madrid, España, funcionan robots autónomos de reparto para entrega de domicilios. Los robots autónomos y eléctricos con 4 ruedas, un amplio depósito y capaces de cruzar hasta semáforos, realizan repartos de la compra a domicilio en España, en la ciudad madrileña de Alcobendas. Día se convirtió en el primer supermercado del país en explorar la entrega de pedidos con robots autónomos. El sistema de reparto se activa cuando el cliente comunica su pedido directamente a través de las aplicaciones o las web de ambos colaboradores. Sin costo adicional por el servicio, el cliente recibe el aviso de que el robot será el encargado del domicilio. El cuerpo de este sistema es cargado con la compra solicitada en bolsas y una vez introducidas las coordenadas, el Android se pone en marcha para llegar a la misma puerta de destino para que el cliente recoja su pedido. Muy buenas noches. El Estado y las demás víctimas de la estafa que habría cometido la Unión Temporal Centros Poblados recuperarán buena parte de los 70.000 millones de pesos que se perdieron bajo la administración de la doctora Karen Abudinen
como ministra de las TIC. La doctora Marta Lucía Zamora es directora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. Es nuestra invitada de esta noche. ¿Cómo es el asunto, doctora Marta Lucía? Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Yamid, muy amable por esta invitación. Bueno, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado viene actuando en los diferentes procesos que se llevan en el caso de centros poblados. Ha venido actuando como representante de la víctima, en este caso el Ministerio de la Tecnología de las Comunicaciones y el Fondo. Y eso significa pues actuar en las audiencias, presentarle a la Fiscalía nuestras observaciones respecto de las diferentes decisiones que hasta este momento se han tomado o digamos los acuerdos a los cuales se han llegado. Sí. Y nuestra presencia también está encaminada a la recuperación de los recursos, especialmente eso es una de nuestras funciones primordiales como representantes del Estado. Pero ya ha logrado la agencia que Emilio Tapia y compañía acepten reintegrar parte de lo que está extraviado. Bueno, digamos que ese no es un logro de la agencia, esto es el curso normal de un proceso que se adelanta ante la Fiscalía, en la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá, y esto significa que en cada uno de los casos la Fiscalía ha dispuesto una imputación en la cual fija el monto del reintegro. No, perdón, tal vez... Reintegro. No, hice mal la pregunta. Ajá. La corrijo. ¿Ha logrado la oficina suya que el doctor Emilio Tapia reconozca que tiene que reintegrar parte de lo perdido? Claro, yo diría, es decir, aquí tenemos que siempre tener la claridad frente al reintegro y la reparación. El reintegro es la figura por la cual se obtienen unos beneficios en torno al cumplimiento de esos compromisos con el Estado, o sea, con la devolución de los dineros, y los reintegros se han venido dando en unos montos importantes diferentes en cada caso. En el caso de Emilio Tapia, él no ha realizado ningún preacuerdo, no ha firmado ningún preacuerdo. No, pero con usted no llegó... No, con la Fiscalía. No, con usted. Con nosotros estamos en un proceso de reparación, de justicia restaurativa. No de reintegro. No de reintegro. El reintegro se surte exactamente en la Fiscalía, y lógicamente esto es parte de la valoración, de la revisión que debe realizarse ante un juez, y que en este momento pues él lo que está es acusado. Entonces, reintegro es asunto de la Fiscalía. Exactamente. Reparación es asunto suyo. Sí. ¿El doctor Tapia ya aceptó reparar? Estamos en ese proceso, Yamid. ¿Pero ya aceptó o no? Exactamente, sí, ha presentado, y debemos decirlo con absoluta seriedad, que él ha tenido todo un acercamiento, tanto él como sus abogados, y no solamente el caso de él, también otros procesados. En este caso está Luis Fernando Duque, está Juan Carlos Cáceres, con unos acercamientos a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con el fin de presentar una propuesta seria, concreta, con números, con fechas, sobre reparación, en este caso lo que no se pudo realizar en el contrato, como es la conectividad en las escuelas, en los colegios apartados de nuestro país, donde se requería precisamente, y ese era el sentido del contrato, de conectividad y de prestación de este servicio, y de implantación de todos los equipos en los sitios para que pudiera llevarse a cabo esa educación de calidad. Es decir, ellos han aceptado ante su oficina hacer lo que no hayan hecho. Exactamente. Hemos querido, y en eso debo decirlo, la víctima tiene un papel fundamental dentro del proceso penal. También somos parte en las audiencias, en lo que son los preacuerdos. También se conoce la opinión de la víctima en el principio de oportunidad, y por eso la voz de la víctima es fundamental en estos procesos. Es decir, ayer lo decía el jefe de la unidad anticorrupción, el doctor Edward, decía que sin reintegro no hay un preacuerdo. Es decir, hay que tener esa claridad, que hoy en día eso es un punto de honor fundamental en todo proceso penal, y es que desde que exista una víctima que presente los daños causados, hay una posibilidad de intervención. Por eso decía yo antes, el reintegro es cuestión de la Fiscalía y la reparación es cuestión suya. Sí. Pero reparar no significa, doctora Marta Lucía, aceptación de culpabilidad. Bueno,
como lo veamos, de todas formas, el reconocer la responsabilidad, ¿para qué? No puede desconocerse, pero es una realidad que al querer reparar a la víctima, al querer resarcir el daño causado, pues es una forma de aceptar que se ha cometido un delito, que se ha causado un daño y que por esa razón está llamado a responderlo. Estos son actos absolutamente voluntarios, sí, están consagrados en la ley, aparece en el Código de Procedimiento Penal como la justicia restaurativa. Es una figura de procedimiento penal que, digamos, no es muy utilizada. La Fiscalía, digamos, tiene una fijación, y eso es absolutamente lógico, que quiera asumir la acusación, imputar, acusar, defender su acusación, lograr una condena, pero también hay otros métodos que se denominan unas formas alternativas de justicia que están consagradas precisamente en la propia ley y que pueden ser absolutamente satisfactorias y benéficas para muchos temas. De un lado, la reparación a la víctima en aquello que la víctima acepta y considera dignificante para ella, y también esto tiene unos reconocimientos en rebaja de pena, en algunos beneficios que deberán y son tasados por el fiscal o por el juez dependiendo del momento procesal en que se presente la reparación. Lo importante, Yamid, es que esta reparación sale de la víctima y sale de la Fiscalía para quedar en manos de un tercero neutral, llamémoslo así, un mediador, quien debe tener la calificación y demostrar la idoneidad y la capacidad para poder realizar esa tarea. No, pero ahí no lo entendí. A ver, las principales víctimas del daño causado por centros poblados fueron los niños. Sí, exactamente. Que debían recibir en regiones alejadas del país servicios de Internet a sus servicios, digamos, sí, para utilizarlo. Exacto. Conexión. Sí, conexión. De Internet para escuelas, para colegios, para centros, comunidades. Para centros de comunidad, para que tuvieran comunicación con el mundo de hoy, para estudiar, para informarse, para tener información de los mercados, para todas esas cosas que permite hoy acceso a servicio de Internet. Reparación quiere decir hacer eso. Sí, exactamente. Reparar los niños. Sí. ¿La reparación significa únicamente instalar la red de Internet? Sí, para el caso particular es el tema más importante, poder instalar la red, tener los equipos que permitan esa transmisión, tener un operador que pueda realizar esa transmisión, pueda generar esas posibilidades de tener el Internet a la mano en esos sitios, porque además se beneficia a toda la comunidad. Hay sitios en donde uno llega y ve que la escuela tiene conectividad y ve a la población alrededor conectándose para poder hacer, hacer las consultas a través de un celular. Lo que no le entendí es qué tiene que ver ahí el que usted llama mediador. Sí, exactamente. A ver, la mediación es poner en manos de un tercero neutral, ¿sí?, una persona neutral certificada por la Fiscalía para que valore ese aporte a la reparación, para que se cumpla, para que sea dignificante para las víctimas y para que sea realmente reparador. Es decir, es una especie de auditor. Sí, es un mediador, es una persona que está en la mitad, esa es su palabra. Pero que confirma que evidentemente se construyó y se entregó la red de Internet. Exactamente. Luego que el mediador ha intervenido, que ha valorado ese aporte a la víctima y que la víctima lo ha aceptado, él presenta su concepto, llamémoslo así, y lo remite al fiscal o lo remite al juez para efectos de poder ser, digamos, reconocido dentro del proceso ese aporte, y eso tenga unos efectos favorables para el procesado dentro del proceso penal. Pero entonces, doctora Marta Lucía, antes del reintegro ante la Fiscalía, viene la reparación ante usted. Es que la reparación puede ser en cualquier momento del proceso, incluso puede ser después de que sea condenada una persona. Lo que ocurre en estos casos, y eso ya es, digamos, una interpretación muy especial, digamos, muy particular, que viene de la justicia transicional, es que debe haber una reparación temprana. Una reparación tardía, digamos, ya pierde todos sus efectos. Yo le quiero mostrar, Yamid, cómo para estos días recibí una comunicación
comunicación del fiscal delegado ante la Corte, en donde me convoca como directora de la agencia a participar en unas mesas de reparación a la víctima en el caso de Brecht. ¿Sí? Miren el momento en que estamos ahora, cuando ya este proceso lleva muchos años, donde ya se han dado las condenas, donde ha terminado en muchos casos, para ahora sí preocuparnos por la reparación a la víctima. Por eso, esto no es una cuestión, el tema de la justicia restaurativa, es un tema novedoso, llamémoslo, porque queremos aplicarlo en la realidad, novedoso no porque aparece en el código, está aquí en la ley 906 de 2004, pero lo importante es que genera una visión verdaderamente restauradora para la víctima con beneficios para el proceso penal, para los procesados. Y esto es tomado, digámoslo, en el sentido de un derecho penal que va encaminado a esa reparación de la víctima, a esa satisfacción, a lograr la terminación de un proceso. Mire el caso del cartel de la contratación en Bogotá. ¿Sí? Incluso hace pocos días vimos una decisión de la Corte Suprema que disminuyó la pena para un caso de peculado. ¿Qué caso de Bogotá? El de la calle 26, el famoso caso de la contratación de Samuel Moreno y compañía. Exactamente. En un caso como esos, la parte de, lógicamente, de justicia, o sea, los tres componentes, verdad, justicia y reparación, deben tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, justicia, se logró las condenas, la imposición de unas condenas, pero igual puede suceder por el camino disminución de la pena, obtención de la libertad, pero eso debe ir aparejado de una realidad que es la reparación real a la víctima, concreta, cuantificable, con un compromiso serio que permita tener la seguridad de que se va a cumplir. El aporte a la verdad también es fundamental en este caso. Hemos escuchado todos que Emilio Tapia tiene información adicional, tiene información, él debe aportarla, es un deber de él hacerlo, también es un acto voluntario, nadie puede obligarlo a eso, pero él debe ser consciente que el aporte a la verdad es fundamental. Es decir, delatar. Sí, exactamente. Él, al parecer, tiene información. A sus cómplices, o no cómplices, no soy juez, a sus compañeros de sociedad. Sí, exactamente. Ha pasado en el caso, hay un principio de oportunidad que está en trámite. En el caso de Juan José Laverde, él ha ofrecido ser testigo en contra de otras personas y por lo tanto eso tiene un valor importante dentro del proceso para efectos de la disminución de la pena, de la suspensión del proceso, de la suspensión, de la terminación del proceso, perdón, no de la pena, sino precisamente el principio de oportunidad es la terminación del proceso sin imposición de pena. Ahora mire, doctora Marta Lucía, el próximo año entra en vigencia una ley de conciliación que el Congreso de la República acaba de aprobar. ¿Se va a aplicar esta vez? La ley de conciliación que el Congreso de la República acaba de aprobar, doctora Zamora, entra en vigencia ahora a partir del 1 de enero. ¿Se puede aplicar aquí en este caso? Bueno, esa es la ley 2220 de 2022 sí. Y esa ley efectivamente entra en vigencia en enero, pero exceptúa o digamos no contempla la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa porque eso corresponde a una independencia legal, es decir, la que me he referido del Código de Procedimiento. En este caso no la puede haber. No, se puede para todos los demás procesos, situaciones contractuales y para eso pues es fundamental que logremos generar una cultura de la conciliación. En eso estamos empeñados acompañando al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría, a la Contraloría, a las juntas de acción comunal, porque qué mejor que logremos un país donde la gente acuda a la conciliación y no a las demandas contra el Estado, ahora, por ejemplo. ¿Qué casos concretos susceptibles de conciliación podrían aplicarse a partir de la vigencia de la ley? Bueno, tenemos las conciliaciones en materia contractual, precisamente una demanda inmensa que tenemos ahora en lugar de tribunales. En Colombia, exactamente, puede ser, o los mismos tribunales de arbitramiento, la búsqueda de la mediación, de la conciliación. En lugar de demandas, más que tribunales. Sí, de soluciones, digamos, amigables, soluciones que lleven a que las partes de manera consciente y voluntaria quieran acudir. Para no recurrir a tribunales. A la litigiosidad, ¿sí? Y hay muchas vías que se abren y que debemos estar muy atentos porque yo digo, esto es generar una cultura de la conciliación antes que la presentación de las demandas y esta actividad litigiosa que nos tiene de verdad desbordados. A ver, mire, doctora Marta Lucía, la agencia
de Defensa del Estado que usted preside, mira, va a recibir de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una cantidad de demandas contra usted. No he dicho contra usted, no contra el Estado. Sí, no, en el sistema interamericano tenemos alrededor de 800 demandas. ¿Cuántas? 800, que se encuentran, pues, la gran mayoría en la Comisión Interamericana y unas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es digamos, uno de los puntos importantes que la agencia ha querido atender con mayor rigurosidad. Y esto significa buscar las soluciones amistosas. Yo me refería a eso en la primera entrevista con Yamid, en la que decía que debemos privilegiar las soluciones amistosas, y así lo hemos hecho en estos 4 meses que cumplo mañana. Pero ¿sabe por qué le pregunto? Porque las agencias de noticias internacionales han informado hoy que es inminente un fallo. No estoy seguro si de la Corte o de la Comisión Interamericana contra el Estado a propósito de la desaparición, del aniquilamiento de la UP. Sí, estamos muy atentos, pensamos que esa sentencia salía en estos días. Acusando, ¿no? Es Corte Interamericana y ya sería sentencia, o sea, es un fallo. Y yo creo que en enero del año entrante estaremos siendo convocados a la audiencia de lectura de fallo. Es un caso como casi todos los de la época, yo lo digo, de conflicto armado, de guerra sucia en este país, que hoy en día estamos viendo los resultados, muy grave, pero yo creo que el Estado colombiano ha llegado a un conocimiento y a una aceptación de los daños que se causaron en esa época, y por esa razón muchos de estos casos no nos queda otra alternativa, y lo digo con absoluto respeto por las víctimas. No estoy diciendo que esa sea la última alternativa, sino para dignificarlas, precisamente aceptar la responsabilidad. Así lo hizo el presidente. E indemnizar. Sí, claro, siempre va aparejada una indemnización, unas medidas de satisfacción. Por eso la medida de satisfacción que estaba pendiente de ser cumplida fue la de las masacres del Aro y La Granja, en la cual el presidente de la República acompañó a las víctimas y allí, de viva voz y de manera directa, reconoció el daño causado por el Estado a las víctimas de las 2 masacres. Es decir, vendrán cantidad de demandas de familiares, de miembros de la Unión Patriótica que fueron asesinados. Desaparecidos. Tenemos muchísimos casos de desaparecidos, y como en 20, 25 años de hechos ocurridos no tenemos ninguna respuesta. Vendrá cantidad de demandas para que se aplique ese fallo. Vendrán cantidad de, primero, demandas y decisiones ya de fondo por parte de la Corte Interamericana. Es muy doloroso, este es un momento muy doloroso como país, pero al cual debemos afrontarlo con la seriedad, con la entereza y con el valor, porque esto es reconocer es absolutamente reparador para las víctimas. Ahora, mire, doctora Marta Lucía, tengo entendido también que la Corte o la Comisión, no estoy seguro cuál de las 2 instancias, pero una de las 2 viene ya con un fallo sobre el bombardeo donde murió Raúl Reyes, en donde murieron varios ciudadanos mexicanos que hacían parte de su grupo en la FARC. El Estado ha sido demandado ante organismos internacionales por la muerte de estos mexicanos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, ese caso está a nivel de Comisión Interamericana. Hasta ahora, exactamente. Lo estamos atendiendo con mucho cuidado. Efectivamente, se trata de ciudadanos mexicanos que se encontraban en ese sitio. Son 4 ciudadanos mexicanos, 4 jóvenes que se encontraban allí, que murieron en el bombardeo. Y claro, aunque ya Colombia ha hecho, digamos, una investigación en materia penal, la investigación que fue archivada por el despacho del vicefiscal general de la Nación, de todas formas la responsabilidad internacional está vigente y ahí la tenemos, ¿sí? Y por esa razón son casos que debemos analizar desde la complejidad que significan actos de guerra, actos de defensa de la población, pero a su vez el respeto por digamos, los métodos utilizados por la fuerza pública.
En los casos que usted tiene que atender, pues, ante la Comisión Interamericana y ante la misma Junta, ¿cuál es, al margen de los que he mencionado, otros que deben venir? Bueno, tenemos muchos casos en este momento porque precisamente esto es como la evolución lógica de un país que ha tenido todas estas situaciones tan graves de afectación a los derechos humanos, y tenemos ya el más cercano, uno de los casos de desaparición en el caso de la operación Orión en Medellín, en la Comuna 13 de Medellín. También estamos trabajando muchísimo en ese caso ya está a nivel de corte, y tenemos también otros casos que resultan ser muy interesantes hoy en día frente a la línea que el gobierno ha trazado en devolución de tierras, en respeto por las comunidades étnicas, en reconocimiento. Tenemos caso de la comunidad de Embera-Catío, de la nación Uwa. Es decir, son casos en donde cada vez nos recuerda más la diversidad étnica de nuestro país, el reconocimiento a las comunidades étnicas, el respeto por sus culturas, y por esa razón esa complejidad que implica ese reconocimiento en muchos casos de los daños causados. Entonces, mire, doctora Montelucía, sin mencionar concretamente a ningún gobierno, lo que se está viniendo a descubrir bajo el gobierno actual, y con usted y con el doctor Camilo al frente de la Agencia de Defensa del Estado, es que el Estado colombiano ha sido, a través de sus instituciones oficiales, un permanente violador de derechos humanos. Sí, Yamid, duele decirlo, y decirlo con esa seguridad es así de fuerte. El presidente utilizó palabras muy fuertes en el acto de reconocimiento de responsabilidad de las masacres. Habló de un Estado, habló de un Estado asesino. Yo creo que nos faltaba como colombianos reconocer lo que pasó. Reconocer el daño que se causó como Estado, reconocer que todavía hay víctimas a las cuales no se le ha dicho la verdad, reconocer que hay muchísimos desaparecidos de esta época del conflicto armado, de los quienes todavía no tienen una respuesta. Digamos que hay un antes y una ahora. Hoy en día tenemos instituciones de la importancia y de la fortaleza y de los resultados que están dando, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La misma Fiscalía ha generado esa función de búsqueda también importantísima con otras instituciones, y por lo tanto ahora cuando uno está ante la Corte Interamericana, está ante los magistrados, tiene que reconocer que lo ocurrido en esa época fue gravísimo, pero que ahora como Estado estamos no solo reconociendo, sino también apoyándonos en instituciones y en la legitimidad de esas instituciones para poder encontrar la verdad. Pues finalmente, doctora Montelucía, qué tan dolorosa, sí, y qué tan real y qué tan vergonzosa es la palabra Estado asesino que usted ha utilizado. Sí, la utilizó el presidente, la comparto con él, porque creo que es la realidad, pero yo creo que eso nos va generando una paz en las víctimas, una paz en los colombianos. Ese reconocimiento va a ser mucho más positivo, aunque aparentemente fuera negativo, pero es mucho más positivo para un país como el nuestro, que está en vías de construir la paz. En el sentido de que no más Estado asesino. Exactamente, esa doctora es la conclusión. Marta, muchas gracias. A usted, mil gracias. Que tenga usted una feliz Navidad. Le deseo lo mismo y muchos éxitos en el nuevo año. Igualmente. Gracias a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Cambia pico y placa en Bogotá desde el 10 de enero. Eliminan sistema de placas con números pares o impares. Restricción será por números consecutivos. Placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán transitar días impares. Placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular los días pares. La restricción rotará cada 4 meses para bloquear la compra de un segundo carro. Se elimina el beneficio de libre circulación en carro compartido. Quien quiera transitar sin restricción tendrá que pagar y subirá la tarifa dependiendo del vehículo.
Transmilenio sube 300 pesos. Tarifa queda en 2.950 pesos. También suben taxis y parqueaderos. Congresistas de Estados Unidos piden a la Casa Blanca apoyar paz total del presidente Petro. Justicia Especial para la Paz, JEP, pide investigar a 16 exoficiales del ejército por paramilitarismo. Ex jefe para Hernán Giraldo pide ser aceptado en paz total del presidente Petro. Grave situación en Buenaventura. Varios barrios sitiados por disidencias de las FARC. Variante de COVID llamada pesadilla llega al país. Pequeñas y medianas industrias en grave situación financiera. Millones de personas se movilizan desde hoy por todo el país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Habrá cambios drásticos en el pico y placa en Bogotá a partir del 10 de enero. Se eliminará el sistema de placas pares e impares. La nueva medida rotará cada 4 meses. Híbridos y eléctricos seguirán exentos. Aquí les explicamos en detalle cómo será ese revolcón. El pico y placa en Bogotá cambiará drásticamente. La restricción regirá desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero ya no se aplicará por placas pares e impares, sino por números consecutivos. Los días impares no podrán transitar las placas terminadas en dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares 6, 7, 8, 9 y 0. Queremos generar un poco más de equidad con las placas impares. Ustedes saben que se ven impactadas y era una solicitud de la ciudadanía que se ven impactadas cuando teníamos en un mes el día 31 y el día 1. Y ojo, porque para evitar la compra de un segundo carro, la medida rotará cada 4 meses. Vamos a rotar las placas 2 veces al año, el próximo año. Cada 20 días antes de la rotación volveremos a hacer la comunicación para que toda la ciudadanía esté enterada. Otro de los cambios claves es que se elimina el carro compartido, es decir, el registro con 3 ocupantes que permitía evadir la restricción. Ahora todos los conductores que quieran transitar en pico y placa tendrán que pagar. Para permiso diario queda en 58.178 pesos. El permiso mensual queda en 464.974 pesos y el permiso semestral en 2.325.095 pesos. Los vehículos matriculados en Bogotá van a tener un factor que los beneficie. Los cambios se implementarán a partir del 10 de enero y durante una semana se impondrán comparendos pedagógicos mientras los conductores se familiarizan con la medida. Esto entrará a regir con multas a partir del 16 de enero. El pico y placa se mantiene de lunes a viernes y se descarta la restricción para las motos. Con este revolcón, el distrito espera reducir en un 18% los vehículos que transitan por la ciudad. También suben las tarifas del transporte público en Bogotá. Transmilenio quedará en 2.950 pesos y el SITP en 2.750 pesos. Además, habrá alzas en las tarifas de taxis y parqueaderos. 300 pesos subirá el transporte público en Bogotá. La tarifa de Transmilenio quedará en 2.950 pesos y en los buses del SITP en 2.750 pesos. Es necesario hacerlo. Transmilenio, vuelvo y lo reitero, está haciendo un plan de gestión donde vamos a tener una serie de penalidades y un control estricto para que todas las personas paguen la tarifa. Los bogotanos tendrán que pagar esta nueva tarifa a partir del 10 de enero. Si le van a subir, deberían mejorar como la calidad del servicio. 3.000 pesos, imagínense, no es demasiado. Entonces debería ir a bajar. Tiene que sacrificar la mayoría de cosas, alimentación, gastos, arriendos. Y pilas, porque habrá cambios en los subsidios para población con discapacidad, cisbenizados y adultos mayores. Hemos encontrado reventa de tiquetes y pues aclararle a la ciudadanía que eso no es un emprendimiento, eso es hurto al transporte público de la ciudad y pues lastimosamente por uno pagamos todos tenemos que aportar al servicio. Alista el bolsillo porque también subirán las tarifas de taxis en la capital. La carrera mínima quedará en 5.200 pesos. La unidad pasa de 90 pesos a 104 pesos. Tenemos un banderazo de arranque que queda en 2.900 pesos. Parquear en vía o fuera de vía también será más costoso a partir del 10 de enero. Incrementamos un 13.64. En estas tarifas, esto es un procedimiento que está normado por un decreto en la ciudad, donde vamos a tener un valor de 139 pesos para autos por minuto y un valor de 97 pesos para motos por minuto.
Para el parqueo en vía, el valor máximo para carros queda en 252 pesos y para motos en 176 pesos. Y levantan el pico y placa en Soacha para Navidad y Año Nuevo. La medida opera todos los domingos en la autopista, pero será levantada este fin de semana y también el próximo con el propósito de facilitar la movilidad de los viajeros en la temporada decembrina y de garantizar el descanso de los auxiliares viales. El pico y placa se retomará el lunes festivo 9 de enero de 2023. Un grupo de 34 congresistas enviaron una carta al gobierno Biden, congresistas estadounidenses, para que respalde la paz total y el nuevo enfoque de la lucha contra las drogas planteado por el presidente Gustavo Petro. 34 miembros del Congreso estadounidense le enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que le piden respaldar las nuevas propuestas del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La carta, encabezada por los representantes James McGovern y Mark Pocan, mencionan en particular su agenda sobre cambio climático, lucha contra la corrupción, inclusión racial y social y en derechos humanos. En la misiva, los congresistas le piden a Blinken ser flexible en materia de extradición para favorecer las negociaciones de paz y considerar la participación de Estados Unidos en los diálogos con el ELN. Al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos aprobó $487,3 millones en ayudas para Colombia, como parte de su presupuesto de gasto para el año fiscal 2023. Lo aprobado es el monto más alto que autoriza Estados Unidos para el país en los últimos 11 años. Las fuerzas militares denunciaron la grave situación de orden público que se presenta en Buenaventura y que tiene a 200 familias confinadas. A pesar de los múltiples diálogos de paz, los grupos armados vuelven a incumplir. A pocas horas de que se celebre la Navidad, cerca de 200 familias están confinadas en zona rural de Buenaventura. El Consejo Comunitario del Río Yurumangui pide a los actores armados la no vinculación de la población civil en el conflicto. En las últimas horas, 7 embarcaciones comunitarias se vieron en medio del fuego cruzado. Siguen estas disputas ilegales y, como le digo, pues esperamos nuevamente volver a que haya esa calma que hubo durante un largo tiempo, y esto es un esfuerzo también por parte del Ministerio del Interior. El comandante de las fuerzas militares también se refirió a la situación que se está presentando en el departamento del Cauca. Hubo uno de estos guerrilleros muertos en desarrollo de la operación militar, uno más herido. Una advertencia hace a los grupos armados que no se acogen a la paz. Nosotros respetamos las negociaciones que está llevando a cabo el gobierno nacional, pero como fuerzas militares de Colombia seguimos cumpliendo lo que está definido en la Constitución y las leyes. No paramos, seguimos realizando operaciones de acción decisiva. El departamento del Cauca, Putumayo y Nariño son los más afectados por el enfrentamiento entre grupos armados. La Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias para que se investigue a 16 exoficiales de la Fuerza Pública por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Entre los implicados está el general en retiro, Leonardo Barrero. En el marco de la investigación que la JEP lleva por el exterminio de la Unión Patriótica, numerosos exparamilitares confesaron que en 1996 ocurrió una falsa desmovilización de hombres del Ejército Popular de Liberación EPL que terminaron en las filas paramilitares, aunque fueron entregados al ejército. Esa falsa desmovilización que benefició a las autodefensas ha provocado que la JEP compulse copias para que se investigue a 16 oficiales, entre ellos Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las fuerzas militares entre 2012 y 2013, y a los excomandantes de la Brigada 11, René Sanabria y Francisco Ortiz Chavarro. ¿Quién de las autodefensas coordinaba con Sanabria y Barrero lo de la desmovilización? Móvil 5 y 04 y Gonzalo. Ellos eran los que estaban directamente ahí, porque ya eso eran las dos personas que habían encargado Carlos Castaño y el profe para que estuvieran coordinando con estos dos oficiales del ejército. Otro exoficial salpicado en esta falsa desmovilización es Rito Alejo del Río, condenado por el asesinato de un líder social. Se trata de altos mandos militares que habrían apoyado la oficialización o revestimiento de legalidad de la desmovilización de frentes del EPL y las FARC,
que a pesar de encontrarse militando en el paramilitarismo, fueron presentados como guerrilleros en proceso de reincorporación. Los otros exoficiales implicados son Eduardo León, Jorge Mejía, Manuel Pérez, Nemesio Tafur, Emiro Barrios, Javier Gutiérrez, Jander Jaramillo, Carlos Santos, Carlos Parra, Jorge Boorques, Óscar Valencia y Raúl Suárez. A través de un comunicado, el excomandante del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, Hernán Giraldo, conocido con el alias de El Taladro, pidió pista en el proceso de paz total del gobierno de Gustavo Petro. El temido Hernán Giraldo, procesado por violencia sexual contra menores de edad en las filas paramilitares y quien regresó deportado en 2021 de los Estados Unidos, donde purgó una pena de prisión por narcotráfico, pidió pista en la paz total del presidente Petro en los siguientes términos. Reitero mi compromiso y el de mi familia en el apoyo a conseguir una paz estable para la Sierra Nevada de Santa Marta. Es mi deseo que se dé una paz total, todos la merecemos. Soy consciente de lo que implica un proceso de paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz. Víctimas de Giraldo se han opuesto a esta sugerencia como mediador de paz. Reconocer a Giraldo Serna no solamente es una afrenta a las víctimas, es una afrenta a la verdad, a la justicia y a la reparación, y es tratar de justificar un accionar criminal de una persona que a todas luces no solamente ha sido un violador sistemático de menores de edad. La guerrilla del ELN publicó una prueba de supervivencia de un militar de la Armada secuestrado. Por medio de un video divulgado en redes sociales, se ve al suboficial de la Armada de Colombia, Camilo Andrés Córdoba, quien fue secuestrado el pasado 13 de diciembre en el departamento de Arauca. La Armada le hizo un llamado al ELN para que deje en libertad a Córdoba. A mi sobrino. Y en el departamento de Nariño fueron liberados 4 secuestrados. La misión de liberación la lideró la Cruz Roja Internacional, también la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. 4 personas que estaban secuestradas por las disidencias de las FARC fueron puestas en libertad en ese departamento. Este año han sido rescatadas 60 personas. La dirección de la policía confirmó 2 atentados contra uniformados en el país. Uno se presentó en el Meta y el segundo en Cauca. Un patrullero resultó herido. El director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, se refirió a un atentado presentado en el departamento del Meta, donde un uniformado de la policía resultó lesionado. Hubo una situación de enfrentamiento contra unidades de la policía en el Meta. Inicialmente hubo unos disparos que alcanzaron a un policía que estaba de servicio. Afortunadamente es una lesión menor en una de sus extremidades superiores. Según el general Henry Sanabria, esto lo están haciendo disidencias de las FARC y ELN para generar zozobra en los territorios. Esos corredores viales están siendo controlados por la Policía Nacional, por lo tanto la manera de distraer y generar una afectación a la institución policial es precisamente para facilitar ese tráfico de drogas. También confirmó que hubo otro atentado en el departamento del Cauca. El fiscal general Francisco Barbosa anunció la desmantelación de una banda que cometió 50 homicidios entre Bogotá y Soacha. El fiscal aseguró que 45 integrantes de la banda conocida como Los Camilos fueron capturados y judicializados por narcotráfico y 50 homicidios selectivos entre Bogotá y Soacha. La actividad investigativa ha permitido obtener 10 condenas, entre estas la del máximo cabecilla de esta organización, identificado como Néstor Aguirre, alias Camilo. Advierte que fue desmantelada toda la banda. Le decimos a la ciudad de Bogotá, le decimos también al departamento de Cundinamarca, al departamento de Boyacá, que no nos vamos a dejar cercar por la delincuencia. A Los Camilos les incautaron 8 millones de pesos, 3 armas, más de 7.000 dosis de drogas, en este operativo en el que interceptaron más de 100 líneas telefónicas. Las autoridades de Bogotá lanzaron el plan de seguridad para el fin de semana de Navidad. Cerca de 6.000 hombres garantizarán la convivencia y tranquilidad de los ciudadanos. Las medidas se conocieron en medio de un atraco masivo en un bus intermunicipal en la autopista sur. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de este bus intermunicipal. 3 delincuentes los abordaron, amenazaron y despojaron de sus pertenencias. El hecho, que fue grabado por otros conductores, se registró en la autopista sur. Para ese tipo de acciones es que estamos trabajando con los puestos de control en las entradas y salidas, los corredores que se han priorizado
de ingreso y salida de la ciudad pues también tienen ese propósito de hacer esa revisión, de hacer esos controles para evitar que se presenten situaciones de esta naturaleza. De otro lado, las autoridades anunciaron un completo plan de seguridad para este fin de semana de Navidad. En este caso pues son 5.700 integrantes de la policía que estarán dispuestas y desplegadas en distintas actividades de seguridad, de prevención. Habrá 15 puestos de control en la capital para garantizar la seguridad y la movilidad de los viajeros. Se estima que 1.700.000 personas saldrán de la ciudad. También tenemos 3.442 policías que hacen parte del modelo de vigilancia por cuadrantes que estarán destinados para generar los controles necesarios en las zonas priorizadas. En lo corrido de diciembre, 45 personas han resultado quemadas en Bogotá y 56 intoxicadas por el consumo de licor adulterado. 38 de ellas han fallecido. Tras 58 horas, los bomberos lograron controlar el incendio en los tanques de combustible en la zona portuaria de Barranquilla. Luego de 58 horas, organismos de emergencia en Barranquilla lograron controlar el incendio que tuvo lugar en una empresa de la zona industrial de la ciudad. La conflagración comprometió 2 megatanques de la compañía de puertos asociados Compass, dedicada a la logística de hidrocarburos y localizada a orillas del río Magdalena. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dio un parte de tranquilidad frente al control de la emergencia. Lo logramos. Barranquilla, trabajando unida, pudo controlar la conflagración del segundo tanque que permanecía encendido. Se redujo drásticamente la temperatura en el foco del incendio. Asimismo, señaló que aún no se puede dar por terminada la misma y que continúan las labores de enfriamiento para evitar cualquier reactivación. Para controlar cualquier conato posterior y al mismo tiempo para luego disponer de los materiales químicos que se utilizaron para acabar la conflagración. En horas de la tarde se rindió homenaje al sargento Javier Solano, el bombero que perdió la vida al caerle una estructura durante la atención a la emergencia. En total fueron 150 hombres del organismo de bomberos y la empresa privada quienes estuvieron a cargo de las labores. En el Cesar, una tractomula sin frenos se llevó por delante un furgón, lo que causó la muerte de 2 personas. Va sin freno. Un conductor que iba tras la tractomula logró registrar en video los angustiosos momentos previos al siniestro que cobró la vida de 2 personas y otra más resultó herida en la vía Ocaña-Aguachica. Según las primeras versiones, el pesado vehículo que transportaba carbón de Cúcuta hacia Gamarra perdió los frenos y colisionó contra un furgón que viajaba de Bucaramanga hacia Ocaña. El hecho se presentó en el sector Platanal. Se encuentran involucrados 2 vehículos, uno de ellos de carga pesada y el otro un furgón. Los ciudadanos que venían en el furgón pues lastimosamente fallecen en el lugar de los hechos. En el siniestro vial murió el conductor del furgón Félix Sánchez Contreras, Luz María Cano Hernández y resultó herido Germán Aragón Reyes, conductor de la tractomula. Familiares de las víctimas denunciaron que las primeras personas que acudieron al lugar del siniestro saquearon uno de los vehículos que transportaba harina. Las autoridades capturaron a una banda que robaba a turistas en Cartagena a través del uso de tarjetas de crédito de las víctimas. En víspera de Navidad y por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales y hurto por medios informáticos, la policía de Cartagena capturó a 8 personas que al parecer hurtaron 1.100 millones de pesos a turistas nacionales e internacionales a través de compras con tarjetas de crédito. Aquí se les tipifica 3 delitos a esta estructura delincuencial: concierto para delinquir, hurto a través de plataformas virtuales. Aquí también hay violación de datos personales. Las autoridades también confirmaron que fueron aproximadamente 80 casos de estafa que supuestamente estos sujetos cometieron contra nacionales y extranjeros en el centro histórico de Cartagena. El secretario de Gobierno del Meta, Hernán Alexis Gómez, fue enviado a la cárcel por presuntamente integrar una red que desfalcó a su departamento en al menos 70.000 millones de pesos. La Fiscalía anunció que Hernán Gómez Niño, quien hasta el mes de noviembre se desempeñó como secretario de Gobierno de la Gobernación del Meta, fue enviado a la cárcel por presuntamente integrar un entramado de corrupción de grandes magnitudes en los Llanos Orientales. Los hoy procesados se habrían concertado para garantizar que varios contratos suscritos entre 2015 y 2022 quedaran en manos de 2 uniones temporales que, en algunos de los casos,
incumplieron las actividades previstas y generaron un detrimento patrimonial que superaría los 70.000 millones de pesos. Junto al exsecretario también están siendo investigados los exalcaldes de Fuente de Oro Meta, Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata. El Instituto Nacional de Salud señaló que la nueva subvariante de COVID conocida como la pesadilla ya está en Colombia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, esta nueva variante está presente en el país ya en un 17%. Vemos que surgen nuevas variantes, estas variantes mucho más infecciosas, pero no hay evidencia clínica de que incrementen las hospitalizaciones o la cifra de fallecidos. Desde el INS se entregaron recomendaciones. Vamos a usar el tapabocas en espacios cerrados y particularmente para los usuarios del sistema de transporte masivo. Completemos el esquema de vacunación, especialmente para los mayores de 60 años y aquellos que tengan comorbilidades. Son 4 dosis, 2 dosis originales y 2 refuerzos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dijo que esta nueva subvariante del COVID debe mantenerse bajo vigilancia. La cifra de personas quemadas por el uso de pólvora ilegal va en aumento en Colombia. Cifras del Instituto Nacional de Salud dan cuenta de 364 víctimas solo en este mes. En este mes de diciembre, 364 colombianos han resultado afectados por el uso de pólvora. Las cifras del Instituto Nacional de Salud son muy preocupantes. En Bogotá son 45 los quemados. El llamado es directamente a los padres de familia para que los niños no manipulen pólvora. Hemos llegado a estos sitios, a cada una de las localidades en Bogotá, no solo con estas actividades de prevención, sino también con las caravanas por la paz, a donde le estamos diciendo a todos los padres de familia, a toda la comunidad general, que no permitamos el uso de pólvora por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. En Bogotá han aumentado las incautaciones. Dentro de estos operativos que hemos adelantado, tenemos más de 1 tonelada incautada de juegos pirotécnicos y demás material explosivo. Los operativos se extenderán por todas las ciudades del país hasta el 31 de diciembre. Un gran número de viajeros han salido por la terminal de transportes de Bogotá en este viernes previo a la celebración de Navidad. Con corte a las 6 de la tarde por las 3 sedes de la terminal de Bogotá salieron 45.000 pasajeros en 3.400 despachos. Los principales destinos son Costa Atlántica, Santanderes, que han tenido una alta demanda. En este momento tenemos también una demanda que va en aumento para ciudades como Cali, Medellín, Fusagasugá, Girardot, Melgar, Sogamoso, Villavicencio principalmente. Desde el 15 de diciembre y hasta esta fecha se han movilizado por la terminal 443.000 pasajeros. Hasta el momento hemos operado con total normalidad, tenemos un plan logístico diseñado especialmente para atender la demanda de viajeros. Más control a conductores en Bogotá, anunció el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte ante el aumento de infracciones. El comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, el coronel Wilson Barrios, entregó detalles de los comparendos que se han impuesto en este año 2022. El mal parqueo, de este se desarrollaron 75.032 comparendos durante el 2022, transitar en sitios prohibidos y en pico y placa, 57.561 comparendos y condiciones técnico-mecánicas, 46.200 comparendos en el 2022. También se refirió a los conductores que han sido sorprendidos en estado de embriaguez. En el 2022 se han realizado 213.900 pruebas de tamizaje, de esas 1.819 han resultado positivas. Para el mes de diciembre, a lo corrido, llevamos 111 casos positivos. Desde mañana hasta el 15 de enero se instalarán un total de 30 puestos de control para evitar accidentalidad en las vías de Bogotá. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CMI revela datos interesantes sobre las finanzas personales en esta temporada navideña. Le consultamos a los hogares colombianos si en esta Navidad usted tiene más plata o menos plata que la del año pasado. Solo el 19% de los encuestados respondió que sí, que en esta Navidad de 2022 le ha ido mejor. El 75% de los encuestados respondió que definitivamente tiene menos plata en esta Navidad. Y el 6% no supo qué responder. La Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá dio su lectura sobre el bolsillo de los colombianos en esta época de compras desbordadas. Este año tenemos una situación puntual, que es que tenemos una gran inflación
que todos la estamos sintiendo, entonces eso hace que el poder adquisitivo disminuya. O sea, yo creo que el gasto va a ser muy parecido al del año pasado, o de pronto un poquitico por encima, pero el número de bienes que se van a comprar podría ser menor. En pocas palabras, puede que se gaste un poquito más, pero el consumo no va a ser mayor que el del año pasado. Representantes de centros comerciales reciben con optimismo la fecha. Definitivamente sí hay más recursos en la calle para que la gente pueda comprar. ¿Cómo han probado eso? O sea, la gente está comprando más con tarjeta, con efectivo. En el nivel de venta, realmente en San Victorino el 90% de las compras son en efectivo. Y entre los compradores hay división. Para mí lo mismo, bien. El año pasado. ¿El año pasado hubo más? Había más poder de compra. El comercio ha caído mucho en este año. Pasó la pandemia, la economía pues ha empezado a mejorar. Yo trabajo en la construcción y bueno, ha sido bueno, se ha movido más, sí señorita. Una supernevada con temperaturas de 40 grados bajo cero paraliza a Estados Unidos. Un tiroteo provoca una revuelta en un barrio de París y el expresidente Trump es señalado como el gran responsable de los actos violentos del 6 de enero en el Capitolio estadounidense. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La gran tormenta invernal Elliott, un fenómeno natural que ha trastornado los planes de viaje para las fiestas navideñas en Estados Unidos, con una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso, ha obligado a cancelar más de 5.000 vuelos en el país. Varios estados declararon el estado de emergencia, entre ellos Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte. El comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero publicó su informe final incluyendo que Donald Trump fue el responsable del asalto al Capitolio de Estados Unidos, asegurando que ninguno de los acontecimientos de este día habría ocurrido sin él. Además, recomendó que el exmandatario debería ser excluido de cualquier cargo. Luego de un tiroteo que tuvo lugar este mediodía en el distrito 10 de París, en el barrio parisino Rue d'Anjou, que dejó 3 personas muertas y 3 heridas, la comunidad kurda salió a las calles a manifestarse en señal de repudio por el hecho. Las protestas rápidamente escalaron y terminó con contenedores de basura incendiados, lanzando proyectiles y un importante operativo de las fuerzas de seguridad para controlar la situación. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el alza de tiquetes aéreos a partir del 2023. Durante la pandemia, el gobierno nacional implementó medidas para reactivar varios sectores que se vieron fuertemente afectados. Una de ellas fue el beneficio del descuento del IVA del 19% para la compra de tiquetes aéreos. Sin embargo, dicho beneficio termina el 31 de diciembre de este año, es decir, desde enero próximo regresa el pago del IVA, que representará un alza en el valor de los pasajes. A partir del 1 de enero se elimina un beneficio tributario que existía, lo que hará que los tiquetes se incrementen, además de lo que tiene que ver con los efectos del IPC. Esto para que no tome por sorpresa a los colombianos que no han comprado tiquetes para volar a partir del mes de enero. De acuerdo con el jefe de la cartera de transporte, el incremento podría estar entre el 30 y el 40%. Lo que entendemos podrían llegar a subir los tiquetes con los impuestos y con los incrementos anuales podría estar entre el 30 y el 40%, lo cual va a hacer que la aviación pues vaya a tener un efecto importante con la entrada del nuevo año o la nueva vigencia fiscal. Se espera que el alza no afecte la dinámica del turismo en el país. Entre tanto, el subdirector de la Aerocivil, coronel Ronaldo Aros, anunció la movilización de más de 500.000 de pasajeros para este fin de semana. El gobierno y las autoridades alistan un plan de acción para garantizar la movilidad del transporte aéreo en el país a propósito de las festividades de la Navidad. Para este fin de semana se espera la movilización de 526.727 pasajeros por las diferentes regiones del país y hacia el exterior. De esta cifra, 356.249 pasajeros corresponden a vuelos nacionales, mientras 170.478 pasajeros a vuelos internacionales. Tenemos buen tiempo, el equipo completo, controladores, bomberos aeronáuticos, personal de información aeronáutica, soporte técnico, grupo de atención al usuario y todos los funcionarios del Aerocivil. El equipo está completo y disponible para prestar un servicio y para hacer ágil el transporte aéreo. El funcionario hizo una serie de recomendaciones a los usuarios, cómo cumplir con los itinerarios.
Llegar temprano, 2 horas para vuelos domésticos, 3 horas para vuelos internacionales, acogerse a las condiciones de equipaje, los pesos y las dimensiones de los equipajes es bien importante para evitar filas y demoras tanto para el check-in, el abordaje y el desabordaje. Recuerden que todavía se exige el tapaboca por requerimientos del Ministerio de Salud a bordo de las aeronaves, de las salas de espera y algunos terminales. Se suman al menos 50 rutas las cuales se han venido autorizando en los últimos 6 meses. Un informe de ACOPI revela dificultades financieras para las MIPYME durante este año. La encuesta de desempeño empresarial muestra un difícil panorama para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Varias compañías presentan cifras positivas al tercer trimestre del año, pero con varias dificultades financieras. De acuerdo con el informe, el 40,1% de los empresarios de las MIPYMES reportó una disminución de su producción. El 44,3% señaló una caída en el volumen de sus ventas como proveedores de la industria nacional. El 46,4% afirmó que las inversiones disminuyeron por la incertidumbre de la economía mundial y el entorno político local. Apenas el 9% de los empresarios reportaron rentabilidad en sus estados financieros, mientras que el 91% restante aseguró mantenerse o incluso con registro de pérdidas. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, afirmó que el gobierno no buscará aumentar la edad de jubilación en la reforma pensional. El gobierno fue enfático en señalar que no buscará aumentar la edad de jubilación en la reforma pensional que se pondrá a consideración del Congreso de la República el próximo año. El debate se abre tras las cifras del DANE que señalan un aumento en la expectativa de vida de los colombianos. Ni la edad, ni los aportes, ni las semanas. Eso va a mantenerse. Lo que queremos ser es mucho más eficientes y solidarios y aportantes para que la gente tenga el beneficio y hacia el futuro tenga la convicción que al terminar su periodo laboral puedan tener una pensión. Por el lado de los fondos de pensiones, se considera que esta opción deberá ponerse en la mesa en algún momento, ya que la expectativa de vida en Colombia es más alta y son menos los jóvenes aportantes al sistema. Los trabajadores que están aportando al sistema son cada vez menos y los pensionados son cada vez más y viven más años, pues ahí hay un reto financiero que hay que pensar cómo se resuelve. El 18 de enero se adelantará una mesa de trabajo entre gobierno, sector privado y centrales obreras sobre la reforma. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,05% a 1.252 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 5,82% a 7.185 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 4,95% a 3.453 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 87.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,36% a 2.300 pesos. El dólar cerró en la semana a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.745 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.630 pesos y la venden en 4.690 pesos. Un euro cuesta 5.023 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.72. El azúcar se transó en 20,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79,35 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84,54 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos.